Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenido al episodio 14 de Pura Salud Podcast. Te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Javier Cárdenas y bueno, quiero hablar un poco de un tema relacionado hoy con este episodio, las estrategias. Creemos que constantemente estamos tomando decisiones durante el transcurso del día, decisiones o estrategias de cómo planificarnos, cómo hacer nuestras cosas, pensar un poco más adelante. Pero dentro de eso quiero hablar un poco de las estrategias que tenemos dentro de la iglesia, de las estrategias, un poco la presentación del evangelio, las estrategias de cómo se tiene que dirigir un ministerio o hacia dónde tiene que enfocarse o en qué enfocarse, ya que hoy en día vemos una crisis que quizás lo podríamos denominar así, que se está produciendo de nuevas doctrinas, nuevas formas de que se intenta insertar estrategias muchas veces que funcionan en lo secular, hacerlas parte de la iglesia o simplificarlas dentro de la iglesia y preguntarnos en ese momento si realmente Cristo, cuando vino con su plan de salvación a través de lo que vemos en la palabra de Dios, realmente si lo que Él busca es simplificarlo, o quizás debiésemos nosotros buscar profundizar un poco más allá, ir más allá y en qué nos tenemos que sustentar. Y como te digo, yo sé que hay decisiones sencillas que uno toma en el día a día, o cuando también que hace una actividad en la iglesia, pero hay ciertas cosas que son complejas cuando un pastor tiene que orar al Señor sobre quién poner al frente, a lo mejor en algún cargo, o es complejo orar o por la temporada que Dios quiere dar acerca de una serie, acerca de ciertos temas de predicación. Y ahí es donde te comento un poco que hoy en día mucho se está hablando de considerar nuevas estrategias, como que parece ser que la Biblia está obsoleta en pleno siglo XXI, porque es muy difícil, porque hay cosas que no se entienden, y en eso es cuando nos debemos preguntar qué dice la Biblia respecto a eso. Ya lo hemos mencionado en otro episodio, de que la Biblia es la palabra de Dios, lo entendemos que es así, pero lo que te digo, creo que hoy en día se habla mucho en los púlpitos de prosperidad, de hay una doctrina nueva que quizás puede ser otro episodio de la cuarta dimensión, se habla mucho de la autosuperación, del yo personal, de tiempos mejores, hay gente que dice, no, es que usted tiene que estar en la cobertura del hombre porque que el apóstol y la cobertura de tal, quien, son estrategias que se están instaurando de cómo hacer evangelio, de cómo predicar, de cómo mostrarnos al mundo, pero realmente creo que se apartan de la realidad de Dios. Y aquí tengo un poco anotado por qué le puse estrategias muertas e ineficaces. Porque en realidad, como te comento, son estas estrategias que hemos de estos nuevos predicadores, estas doctrinas que se están queriendo instaurar, en realidad no cimentan cristianos firmes, no hacen cristianos conocedores de la palabra de Dios, se muestran ellos como quizá un totalitarismo o lo que ellos dicen es lo que está por sobre la palabra de Dios y en realidad no transforma vidas, que es lo que hemos hablado en otras veces, de que hay quizá una pequeña crisis de identidad del cristiano, para qué está, hacia dónde va. Y en realidad eso está en la palabra de Dios. No hay otra forma de entender que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, por Dios mismo, pero el Señor nos dejó una guía, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es fidedigna, y en eso creo también, o quiero también transmitir que hay estrategias que pudiesen ser muy exitosas a ojo humano, pero como te digo, lo que quiero compartirte un poco hoy día es que se alejan de la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo no empezar con una pequeña lectura? Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que en este pasaje que hay un estándar, una medida respecto a la estrategia, la planificación que tenemos que tener como hijos de Dios. Como digo, esto se puede aplicar muy genérico, o sea, en mi día a día, en un negocio, en un trabajo, cómo me encargo de mi hogar, pero también cómo se tiene que guiar la iglesia. Y en este punto es o extraer cuál es el estándar de medida. Uno, cualquier estrategia de evangelización, de predicación, de doctrina, de cómo se lleva la iglesia en general,
que se aleja de la palabra de Dios y que no se sustenta en ella, es muerta y ineficaz. Creemos o se ve hoy en día que vamos a tomar quizás el viral de Instagram, el viral de TikTok, de que es que lo hacen así, lo presentan de esta forma, para que sea más sencillo, para que sea más atractivo para la gente que no conoce a Cristo. Pero en ese punto es preguntarnos, ¿qué nos pidió Dios? ¿Cierto? Que nosotros repetimos muchas veces lo que está en Mateo, que Dios nos dijo que seamos discípulos y por el mundo predicando el Evangelio, pero en realidad tenemos que recordar esto, la palabra es viva y eficaz. Si nuestra estrategia no tiene pasajes bíblicos, no explicamos estos pasajes, no presentamos a Cristo, no llamamos las cosas por su nombre de lo que es pecado, en realidad estamos haciendo simplemente quizás una ayuda social, o muchas veces estamos hablando de relaciones entre personas, entre seres humanos, pero no estamos yendo al trasfondo que es la palabra de Dios y que es la predicación del Evangelio como se establece. Otro punto importante es lo que te decía. Hoy en día hay estrategias de atraer gente a la iglesia que solamente se basan en motivación, en prosperidad, que todo va a ir mejor, vendrán tiempos mejores, que Dios te trajo para ser bendecido, prosperado. Sí, la palabra de Dios habla de prosperidad, pero habla de que es proporcional a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando uno se pregunta muchas veces por qué no puedo prosperar fuera en lo secular o prosperar en algo más financiero, también tenemos que preguntarnos en relación a si nuestro crecimiento espiritual va creciendo, ha aumentado, hemos madurado. Con muchos habla, hay un pasaje que buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Y ese también es la estándar de medida. Busco a Dios, me concentro en las cosas del Señor y después dejo que Dios, ¿cierto? No es que sea por obras o por mérito, pero en su misericordia Él nos da para nuestras necesidades, pero también en sobreabundancia. Y como te digo, ese punto 2 es importante. La motivación tiene un límite. La motivación te puede durar un minuto, te puede durar una hora, un día, una semana, pero en algún momento se va. ¿Por qué? Porque estamos generalmente en situaciones, tenemos trabajos, problemas, hay gente que son padres que tienen que buscar preocuparse de sus hijos, quienes son esposos. En ese sentido hay muchas cosas del día a día. Y en ese punto, en realidad lo que la palabra del Señor nos enseña es disciplina. Disciplina y disciplina. No te digo en el sentido de ser disciplinado, bueno, como dice ahora, que disciplinar al joven cuando con la vara, cuando fuese joven y después no se aparta el camino. Lo estoy parafraseando un poco, pero no me refiero a esa disciplina, sino a la disciplina de ser constante, constante en la oración, constante en la lectura de la palabra, practicar el ayuno en la medida que si tu salud te lo permite. Todos esos puntos claves que son los centrales del cristiano, hay que estarlos haciendo constantemente. A eso me refiero con disciplina. Y aquí ya entramos un poquito más profundo. Eh, o quiero profundizar del punto de vista, ok, entiendo que en el estándar de medida la palabra de Dios, el segundo estándar es que nuestro mensaje, mi estrategia tiene que buscar llegar al alma, al espíritu de la persona, o en el sentido de predicar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo lo haga, pero aquí es quizás un argumento más o algo donde yo creo que es como también otro estándar de medida o profundiza más lo que leímos en Hebreo, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4 versículo 1 y 4. Dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y allí es el punto importante, darte un contexto un poco. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, discípulo de él, hijo en la fe, Timoteo establecido como ministro, como obispo, como pastor, como anciano de la iglesia. Y lo que llama primeramente, o lo que hace el apóstol Pablo es recalcarlo, o sea, poner al Señor Jesucristo, a Dios como, oye, esto es importante, donde dice, te encarezco que prediques la palabra, o sea, el apóstol Pablo está diciendo, mira, te estoy diciendo, el Señor Jesucristo, o delante de Dios, que Él está escuchando, que lo ve todo, que es omnipotente, omnipresente, y decir, oye,
predica la palabra del Señor, dar a conocer la palabra de Dios es troncal, te digo. La estrategia de la iglesia es dar a conocer a Cristo y para que conozcan a Cristo tiene que ser a través de la palabra de Dios. Conocemos un Jesús histórico, que creo que es súper importante conocerlo, es parte, digamos, de esa añadidura del conocimiento que debemos tener como hijos de Dios, pero nuestro principal objetivo es que las personas conozcan de Dios, profundicen en ella y la entiendan. Mira, lo que quiero transmitir es esto, es imagínate para alguien que nunca fue a la iglesia. Yo, gracias a Dios, tuve la bendición de a los 5 o 6 años fue la primera vez que pude entrar a una iglesia y quizás me crié con esa cultura de la escuela dominical, de tener que ir a hacer puntos de predicación, estar leyendo la palabra, hubiese una Biblia en mi casa. Pero en ese punto hay gente que no viene de una familia así, que no tiene idea de quién es Jesucristo, que no tiene idea de que hay un Dios o que entiende un poco de aquello y cómo lo vamos a convencer. Bueno, se pregunta, ¿y qué estrategia debiese ocupar? Y es lo que te digo, es la medida que debemos buscar que está en la misma palabra. Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado. Pero ¿cómo? Sembrando, dejando la semilla. Hay otro pasaje que dice que Apolo regó, que Pablo, pero que en realidad Dios es el que da la cosecha. Dios es el que permite que ese fruto, que esa semillita que estamos dando sea regada por el Espíritu Santo y empieza a florecer. Entonces, cuando vamos afuera a mostrar, no sé, cómo sea en la iglesia local que tú estés, si sea a través de predicación a la calle, predicación a través de redes sociales, sea esa predicación uno a uno, discipulado, reuniones en casa, creo que debiésemos sustentar todo en la palabra. Pero te digo, importante, no es solamente como de una parte que puede sonar un poco como estructural o quizás más ortodoxa, no sé cómo te lo pudiese mencionar, pero decir, oye, no, sola escritura, entonces lee la palabra y listo. No, no, es como cristianos somos responsables nosotros primeramente de alimentarnos por ella, de aprender de ella, de entenderla, entender su contexto, qué quiere decir, y nosotros podemos transmitirle eso a las personas, explicarle un poco que a qué vino Cristo, qué evidencias hay de Cristo, cómo el Antiguo Testamento ya anunciaba la venida del Mesías, ya anunciaba la venida de Cristo, ya en otro episodio hablaba un poco de las perlas de las profecías que está en el libro de Isaías, tú vas a leer 52, 53 los capítulos, te vas a dar cuenta que habla acerca de este Mesías sufriente. Y continuando con esto, creo que es importante también decir que Cristo niveló hacia arriba. Cuando te digo que hoy en día la estrategia de, oye, simplifiquemos todo, se está discutiendo si es que tenemos que hacer quizás unas versiones de las Biblias más sencillas, con palabras más modernas. Tiempo atrás, el Papa Francisco decía que se tenía que revisar la Biblia porque en realidad estaba fuera del contexto del siglo XXI y que en realidad no tiene nada que ver, como te dije, te leí un pasaje que dice, la palabra es viva y eficaz constante, es decir, que no ha terminado su función, no ha terminado su validez, que lo que está ahí sigue siendo aplicable. Y lo que te digo, Cristo niveló hacia arriba. Cuando él viene y empieza a dar las enseñanzas, él predicó con muchas parábolas. Y aún los mismos apóstoles decían, maestro, no entienden. Y él les decía, lo que no entienden lo van a entender después. Pero predicaba acerca de parábolas. Cuando él tocaba, ¿cierto?, los 10 mandamientos acerca de la ley. Cuando él dice, ok, mira, si cualquier persona o cualquier hombre que desea a la mujer de su hermano es pecado, pero él dice, cualquiera que con su mente, con su vista, que en su corazón, en su mente, desea a la mujer de su hermano, y digo que eso también es pecado. Entonces, Cristo en ese momento hay un estándar, explica el estándar, pero lo sube hacia arriba. Entonces, nosotros debemos buscar lo mismo como hijos de Dios, es decir, no digo que todo el mundo tenga que ser un teólogo extraordinario, un teólogo reconocido en aula universitaria, pero lo que quiero decir es que Dios mismo nos demandó que estemos hacia arriba, que busquemos el reino de Dios. El reino de Dios está hacia arriba, hermanos. Entonces, ¿para dónde vamos? Hacia arriba. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. Y si vamos hacia ese lugar, debemos buscar cada día no ser más perfectos. Sabemos que la perfección viene una vez que estemos en la presencia del Señor, pero sí buscar estar ahí. Una de otras veces que he dicho que buscar a la estatura o a la medida de la plenitud de Cristo.
Y ese es el estándar, esa es la forma de estrategia de evangelizar, esa es la estrategia donde debemos cimentarnos. Y aquí en realidad, como te dice, hay una nivelación hacia arriba, pero es que nosotros lo queramos hacer, nivelemos primeramente nuestras vidas al estándar de la palabra del Señor, a lo que sabemos que ahí dice que es pecado. Y en ese punto también es lo que te decía, o lo que decía el mismo pasaje, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Punto importante, que también hay una referencia cuando escribe el apóstol Pedro, dice que debemos presentar defensa del Evangelio con toda mansedumbre. Bueno, es eso, es que tengamos paciencia, seamos humildes y cuando hablemos del Señor estemos dispuestos quizá a enfrentar palabras contrarias, argumentos contrarios a Cristo, a que es Dios, a que murió por nuestros pecados y siendo humildemente no entrar en una discusión vana o en un conflicto, pero como decía en ese punto, si no nos preparamos, nos va a pillar quizá algún testigo de Jehová, quizá alguien de la Iglesia Católica, o nos va algún ateo, alguien que no considera a Dios como al Dios que creemos nosotros, o el Dios trino, ¿cierto? Como el Dios verdadero, y nos puede empezar a quizás convencer a nosotros mismos. Entonces, es importante que nos preparemos estratégicamente para dar a conocer al Señor, pero como te digo, subiendo el nivel, subiendo hacia arriba, nivelando hacia arriba. Muchos de los problemas que vivimos hoy día en la iglesia, como te comentaba, son estos falsos maestros o estos apóstoles, estos pastores que ellos son los que tienen solamente el conocimiento y claro, es conveniente que las ovejas no tengan conocimiento, pero la palabra del Señor nos enseña que ese no es el camino. Debemos buscar que todos los miembros de la iglesia sean conocedores de la palabra, que aquellos que están por sobre ellos, quizás a un nivel jerárquico, a un nivel de pastorado o cargo, un liderazgo, enseñen a los que están más abajo, o sea, los hagan crecer, que espiritualmente ellos puedan crecer aún más. Y ese es el objetivo. Y aquí, como te digo, hay otro punto que te decía, paciencia y doctrina. Y la doctrina, tengo acá algo escrito que dices, la doctrina es enseñar lo que la palabra nos instruye, por lo cual si la estrategia es copiar mecanismos seculares, virales de Internet y cualquiera de estas cosas, no se estaré implementando la estrategia establecida por Dios. Cuando hablamos de doctrina, eh, yo sé que hay cosas que podemos diferir quizás entre pentecostales, entre quizás de la Asamblea de Dios, en los bautistas. Yo sé que hay ciertas diferencias que no son diferencias, digamos, de puntos centrales. Creemos que Jesucristo es el Señor, creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo son cosas centrales que no diferimos mucho, pero cuando me refiero a doctrina son los puntos centrales. Es decir, como te digo, hay ciertas diferencias que, como te digo, no son más cosas del día a día de la iglesia, pero a la hora de predicar del Señor las compartimos en muchos puntos. Y ahí te digo, la doctrina me refiero a eso, es conocer los puntos centrales del Evangelio, conocer las cosas principales que se establece, el plan de salvación, cómo somos salvos por gracia, por fe, el tiempo que vino Cristo, a qué vino, por qué murió, la doctrina de los apóstoles, son cosas que son, no sé si decir básicas, porque cuando leemos a veces el libro de Juan es muy profundo, va más allá muchas veces de lo que creemos, por dar un ejemplo. Pero, como te digo, no sé si básicas, pero sí importantes. Y en realidad aquí viene el punto que creo que es pleno siglo XXI de lo que vivimos ahora, que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y aquí, hermanos, hermanas, yo me hice esta pregunta, ¿qué significa sufrirán? Porque en realidad no sufrir la sana doctrina es difícil, quizás, como digo, a veces la palabra de Dios es difícil de entender, pero quise averiguar un poco, entender un poco qué significa sufrirán. Y viene del griego anejomai, que significa mantener en contra, o sea, va a llegar un momento que se mantendrán en contra de la sana doctrina, significa abstenerse, o sea, no sé, hay un momento que se van a abstener de la sana doctrina, tolerar, no sé, tolerar la sana doctrina, soportar, aguantar o sobrellevar. Entonces vemos que en realidad lo que está diciendo es que hay un momento en que hay gente que se va a abstener de sana doctrina, que no va a tolerar sana doctrina, que no la va a soportar, que no va a aguantar la sana doctrina. Y como te digo,
Creo que es el punto importante de lo que quiero transmitir en este episodio, es que va a haber un tiempo que creo que ya lo estamos experimentando, ¿no? Este 2025, hace un bastante tiempo, y que bueno, son señales del fin, de que buscamos alivianar el evangelio, alivianar qué significa ser creyente, como te digo, nivelar hacia abajo de lo que es ser cristiano, lo que es ser hijo de Dios, del mensaje de Cristo. Y hermanos, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz por nosotros es tan grande, es tan inmenso, carece de toda lógica humana, carece de cualquier entendimiento de un rey que vaya como sacrificio vivo por, por ti, por mí, por quizás por simple humano, tiene carece de toda lógica. Entonces, si vemos un sacrificio tan grande, ¿por qué no buscar esa nivelación hacia arriba en vez de simplificar siempre el Evangelio? Yo creo que ser creyente, cristiano, seguidor de Cristo, con Cristo es muy sencillo, con Dios de por medio, cuando ponemos nuestras cargas sobre Él, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, las cosas son más simples, pero son más simples porque estamos en Él, no porque nosotros humanamente las nivelemos hacia abajo, las hagamos más simples. Y como te digo, en ese punto de sana doctrina, eh, creo aquí lo que te digo un poco hoy en día, un lenguaje más inclusivo, lo que vemos a veces en la iglesia, en la metodista del sur, en Estados Unidos, que hoy en día hay unas divisiones que se han producido simplemente por el hecho de aceptar que hoy en día hayan pastores que tengan otras inclinaciones sexuales, porque hoy en día hay un lenguaje inclusivo dentro de la iglesia, porque se tengan que casar parejas homosexuales, y eso es lo que habla de la sana doctrina. Son cosas que Dios llama pecado y que hoy en día decir, oye, ¿sabéis que no, los pastores pueden decirle a sus líderes, a los predicadores que tengan a cargo, ¿sabes qué? Ya no vamos a predicar tanto de que esto es pecado, llamémosle que algo cerrado, vamos a hacer que si Dios nos está mostrando a todos que prosperidad, bueno, si se le mostró a otro que no era prosperidad, no, eso no está bien, eso no es del Señor, hay que predicar solamente lo bueno. Y aquí tengo anotado porque hay muchos personajes hoy en día que uno ve, porque no se les puede categorizar de otro, aunque suene duro, no se les puede categorizar de otra forma. ¿Por qué? Por el simple hecho de que dicen, como Dios es un Dios bueno, yo le voy a profetizar solamente lo bueno. Entonces, porque Dios es prosperidad, yo solamente le voy a profetizar prosperidad. Pero la Biblia nos enseña que Dios a quienes ama, corrige, disciplina. O sea, Dios nos prospera, sí. Dios nos ama, sí. Dios está ahí para suplir nuestras necesidades, también. Pero también nos pide un estándar. Ya hablamos, la salvación no es por obras. Pero en el libro de Santiago vemos claramente de que esta salvación por gracia tiene que producir buenas obras, obras de fe, obras de gracia. Entonces, hermanos, yo creo que eso es lo importante, decir falsa doctrina, como digo hoy en día, de esta superación o crecimiento personal. Mientras más yo me hago más grande, parece que Dios se hiciera más pequeño. De mejorar, oye, yo creo que está bien mejorar nuestra autoestima, cuidarnos, alimentarnos bien, tener buenas horas de sueño, pero no esa autoestima que te hace creer que eres mejor que el de al lado, porque ya lo he dicho, Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no tiene favoritos. Entonces, aquí, para ir quizás terminando un poco, cuando habla también de comezón de oír, en realidad en el mismo pasaje que leímos en segunda de Timoteo, que dice que no sufrirán sana doctrina y que les vendrá comezón de oír y se apartarán de la verdad o apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y aquí quiero hacer unas pequeñas referencias. Es que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, creo que está claro. Si la estrategia se basa fuera de la palabra, ya lo he repetido, pero lo voy a seguir repitiendo, no va a dar frutos. Y como no va a dar frutos, lo que vamos a vernos es enfrentado y aquí es personal, primeramente para nosotros. Hermanos, tenemos comezón hoy día de oír doctrina, tenemos comezón hoy día de escuchar palabra de Dios, tenemos comezón de que quizás nos corrijan nuestros pastores, tenemos comezón de escuchar de que lo que es pecado no le agrada a Dios, que busca que seamos gente que nos santifiquemos, que busquemos que sea más simple. Si tenemos esa comezón de oír ese mensaje, que es el mensaje de Dios,
simplemente vamos a tener una pérdida de fe. Más cuando uno habla un poco, cuando se y escribe, ¿cierto?, a las 6 iglesias en el libro de Apocalipsis y se dice, oye, has perdido tu primer amor. Bueno, se produce por eso, por esta pérdida de fe, por esta pérdida o comezón de doctrina, comezón de oír, porque si no estamos constantemente siendo alimentados, nos vamos a apartar. Se nos va a ir la identidad como hijos de Dios. Y cuando se nos va la identidad, se nos va el propósito de Dios y que no va a estar acompañada por fe y sabemos aquí importante que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros vamos perdiendo doctrina, vamos perdiendo esas ganas de escuchar palabras, vamos perdiendo esas ganas de empaparnos de ella, en realidad lo que hagamos, lo que cimentemos, lo que queramos emprender, la estrategia que queramos implementar en la iglesia, en nuestros negocios, en nuestras finanzas personales, en nuestra familia, lo único que va a hacer es que no va a dar fruto, porque la palabra dice eso, la palabra nos está recalcando este punto importante. Y cuando dice que se volverán a fábulas, que se contratan con la verdad, se oponen a la palabra de Dios, yo quiero ser súper importante acá. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por algo que uno dice, oye, ¿cómo esto puede ser verdad? Porque hubo gente que estuvo ahí, que estuvo con Cristo, pasó tiempo con él y fue a predicar y fue torturado, fue martirizado y estuvo dispuesto a morir por eso. Y aquí punto importante, ¿por qué hablo de fábulas? Porque el evangelio, la estrategia de presentación no es una fábula. Miren, el 2 de Pedro 1:16 dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, hermanos, cualquier estrategia de presentación del Evangelio distinta a la fe, a Jesucristo, y que solo se basa en misticismo barato, o que el humano casi por decretar, atar y repetir, y por su deseo del ego propio, que debe ocurrir lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, como ellos quieren, simplemente, hermanos, va a producir muerte espiritual y va a tener una ineficiencia doctrinal tremenda. Esas estrategias, como digo, van a ser muertas y ineficaces. Este punto importante para los ministros. Si usted le gustan esos movimientos, dice, oye, parece que esto donde decretan, atan y declaran y que esto va a ser así, que no se aceptan no por respuestas que ya hemos visto. Si ese es el ministerio que usted quiere instaurar, la palabra de Dios le dice que va a ser una muerte espiritual segura, porque el evangelio que se nos dio a conocer no viene de fábulas, no viene de misticismos. Y aquí está el final. Ya con esto quiero terminar y decir simplemente que debemos entender que tenemos que ser dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y que en realidad cuando queremos armar una estrategia de presentación del Evangelio, plan de salvación, cuando realmente queremos impactar generaciones, y siempre lo he dicho y lo digo, esta es la generación de aquí, podemos conocer los tiempos de la palabra del Señor y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Si queremos impactar la generación esta que tiene que luchar con un siglo XXI apartado de Dios, que tiene que luchar con políticas que van a prohibir hablar de él, si tiene que impactar al mundo de alguna forma, va a ser con doctrina, va a ser con palabra. ¿Y cómo va a ser? Zacarías 4:6 nos da la clave. Dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esos, hermanos, es el final, es entender que todo lo que vamos a hacer, si queremos marcar a esta generación, si queremos impactar de sobremanera, si queremos que los jóvenes de nuestra iglesia no tengan temor, que quieran salir a predicar el Evangelio y que sean preparados para poder hacerlo, pero tienen que entender lo que va a hacer con el Espíritu Santo. No hay otro camino. Sin Dios no podemos hacer nada. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? De una forma súper poco lógica al ser humano. ¿Ok? El pueblo empezó a caminar a través de los muros, y cuando Dios dio la orden de exclamar, cayeron los muros, cayeron hacia adentro cuando generalmente ganan hacia afuera. Entonces, no nos cerremos en las estrategias que Dios nos quiere dar, no queramos instaurarle a Dios las estrategias que a nosotros nos parecen correctas, sino que, como dice su palabra, no con fuerzas, no con ejércitos, no de mala manera, sino solamente con el Señor
a nuestro lado, poniéndolo a Él como el central, como lo primero, siempre. Así que hasta aquí el episodio. Espero que te haya gustado. Nos vemos. Dios te bendiga.